Audiencia General, 13 de junio del 2012. Queridos hermanos y hermanas, el encuentro diario con el Señor y la recepción frecuente de los sacramentos permiten abrir nuestra mente y nuestro corazón a su presencia, a sus palabras, a su acción. La oración no es solamente la respiración del alma, sino también, para usar una imagen, el oasis de paz en el que podemos encontrar el agua que alimenta nuestra vida espiritual y transforma nuestra existencia. Y Dios nos atrae hacia sí, nos hace subir al monte de la santidad para que estemos cada vez más cerca de Él, ofreciéndonos a lo largo del camino luz y consolaciones. Esta es la experiencia personal a la que hace referencia San Pablo en el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, sobre el que deseo reflexionar hoy. Frente a quienes cuestionaban la legitimidad de su apostolado, no enumera tanto las comunidades que había fundado, los kilómetros que había recorrido. No se limita a recordar las dificultades y las oposiciones que había afrontado para anunciar el Evangelio, sino que indica su relación con el Señor, una relación tan intensa que se caracteriza también por momentos de éxtasis, de contemplación profunda. Así pues, no se jacta de lo que ha hecho Él, de su fuerza, de su actividad y de sus éxitos, sino que se gloría de la acción que Dios ha realizado en Él y a través de Él. De hecho, con gran pudor narra el momento en que vivió la experiencia particular de ser arrebatado hasta el cielo de Dios. Recuerda que 14 años antes del envío de la carta, fue arrebatado, así dice, hasta el tercer cielo. Con el lenguaje y las maneras de quien narra lo que no se puede narrar, San Pablo habla de aquel hecho incluso en tercera persona. Afirma que un hombre fue arrebatado al jardín de Dios, al paraíso. La contemplación es tan profunda e intensa que el apóstol no recuerda ni siquiera los contenidos de la revelación recibida, pero tiene muy presentes la fecha y las circunstancias en que el Señor lo aferró de una manera tan total, lo atrajo hacia sí como había hecho en el camino de Damasco, en el momento de su conversión. San Pablo prosigue diciendo que precisamente para no engreírse por la grandeza de las revelaciones recibidas, lleva en sí mismo una espina, un sufrimiento, y suplica con fuerza al resucitado que lo libre del emisario del maligno, de esta espina dolorosa en la carne. 3 veces, refiere, ha orado con insistencia al Señor para que aleje de él esta prueba. Y precisamente en esta situación, en la contemplación profunda de Dios, durante la cual oyó palabras inefables que un hombre no es capaz de repetir, recibe la respuesta a su súplica. El resucitado le dirige unas palabras claras y tranquilizadoras. Te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. El comentario de San Pablo a estas palabras nos puede asombrar, pero revela cómo comprendió lo que significa ser verdaderamente apóstol del Evangelio. En efecto, exclama, así que muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, no se jacta de sus acciones, sino de la acción de Cristo que actúa precisamente en su debilidad. Reflexionemos un momento sobre este hecho, que aconteció durante los años en que San Pablo vivió en silencio y en contemplación, antes de comenzar a recorrer Occidente para anunciar a Cristo, porque esta actitud de profunda humildad y confianza ante la manifestación de Dios es fundamental también para nuestra oración y para nuestra vida, para nuestra relación con Dios y nuestras debilidades. Ante todo, ¿de qué debilidades habla el apóstol? ¿Qué es esta espina en la carne? No lo sabemos y no lo dice, pero su actitud da a entender que toda dificultad en el seguimiento de Cristo y en el testimonio de su Evangelio se puede superar abriéndose con confianza a la acción del Señor. San Pablo es muy consciente de que es un siervo inútil. No es él quien ha hecho las maravillas, sino el Señor, una vasija de barro, en donde Dios pone la riqueza y el poder de su gracia. En este momento de intensa oración contemplativa, San Pablo comprende con claridad cómo afrontar y vivir cada acontecimiento, sobre todo el sufrimiento, la dificultad, la persecución. En el momento en que se experimenta la propia debilidad, se manifiesta el poder de Dios, que no nos abandona,
no nos deja solos, sino que se transforma en apoyo y fuerza. Ciertamente, San Pablo hubiera preferido ser librado de esta espina, de este sufrimiento. Pero Dios dice: no, esto te es necesario. Te bastará mi gracia para resistir y para hacer lo que debes hacer. Esto también vale para nosotros. El Señor no nos libra de los males, pero nos ayuda a madurar en los sufrimientos, en las dificultades, en las persecuciones. Así pues, la fe nos dice que, si permanecemos en Dios, aun cuando nuestro hombre exterior se vaya desmoronando, aunque haya muchas dificultades, nuestro hombre interior se va renovando, madura día a día precisamente en las pruebas. El apóstol comunica a los cristianos de Corinto y también a nosotros que la leve tribulación presente nos proporciona una inmensa e incalculable carga de gloria. En realidad, hablando humanamente, no era ligera la carga de las dificultades, era muy pesada, pero en comparación con el amor de Dios, con la grandeza de ser amado por Dios, resulta ligera, sabiendo que la gloria será inconmensurable. Por tanto, en la medida en que crece nuestra unión con el Señor y se intensifica nuestra oración, también nosotros vamos a lo esencial y comprendemos que no es el poder de nuestros medios, de nuestras virtudes, de nuestras capacidades, el que realiza el reino de Dios, sino que es Dios quien obra maravillas, precisamente a través de nuestra debilidad, de nuestra inadecuación al encargo. Por eso, debemos tener la humildad de no confiar simplemente en nosotros mismos, sino de trabajar en la viña del Señor, con su ayuda, abandonándonos a Él como frágiles vasijas de barro. San Pablo refiere dos revelaciones particulares que cambiaron radicalmente su vida. La primera, como sabemos, es la desconcertante pregunta en el camino de Damasco: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunta que lo llevó a descubrir y encontrarse con Cristo vivo y presente, y al oír su llamada a ser apóstol del Evangelio. La segunda son las palabras que el Señor le dirigió en la experiencia de oración contemplativa sobre las que estamos reflexionando. Te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Solo la fe, confiar en la acción de Dios, en la bondad de Dios que no nos abandona, es la garantía de no trabajar en vano. Así, la gracia del Señor fue la fuerza que acompañó a San Pablo en los enormes trabajos para difundir el Evangelio, y su corazón entró en el corazón de Cristo, haciéndose capaz de llevar a los demás hacia aquel que murió y resucitó por nosotros. En la oración, por tanto, abrimos nuestra alma al Señor para que Él venga a habitar nuestra debilidad, transformándola en fuerza para el Evangelio. Y también es rico en significado el verbo griego con el que San Pablo describe este habitar del Señor en su frágil humanidad. Usa episkeno, que podríamos traducir con plantar la propia tienda. El Señor sigue plantando su tienda en nosotros, en medio de nosotros. Es el misterio de la encarnación. El mismo Verbo divino que vino a habitar en nuestra humanidad quiere habitar en nosotros, plantar en nosotros su tienda, para iluminar y transformar nuestra vida y el mundo. La intensa contemplación de Dios que experimentó San Pablo recuerda la de los discípulos en el monte Tabor, cuando al ver a Jesús transfigurarse y resplandecer de luz, Pedro le dijo: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados, añade San Marcos. Contemplar al Señor es, al mismo tiempo, fascinante y tremendo. Fascinante porque Él nos atrae hacia sí y arrebata nuestro corazón hacia lo alto, llevándolo a su altura, donde experimentamos la paz, la belleza de su amor. Y tremendo porque pone de manifiesto nuestra debilidad, nuestra inadecuación, la dificultad de vencer al maligno que insidia nuestra vida, la espina clavada también en nuestra carne. En la oración, en la contemplación diaria del Señor, recibimos la fuerza del amor de Dios y sentimos que son verdaderas las palabras de San Pablo a los cristianos de Roma, donde escribió: Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. En un mundo en el que corremos el peligro de confiar solamente en la eficiencia y en el poder de los medios humanos, en este mundo
estamos llamados a redescubrir y testimoniar el poder de Dios que se comunica en la oración, con la que crecemos cada día conformando nuestra vida a la de Cristo, el cual, como afirma San Pablo, fue crucificado por causa de su debilidad, pero ahora vive por la fuerza de Dios. Lo mismo nosotros, somos débiles en Él, pero viviremos con Él por la fuerza de Dios para ustedes. Queridos amigos, en el siglo pasado, Albert Schweitzer, teólogo protestante y Premio Nobel de la Paz, afirmaba que Pablo es un místico y nada más que un místico, es decir, un hombre verdaderamente enamorado de Cristo y tan unido a Él que podía decir, Cristo vive en mí. La mística de San Pablo no se funda solo en los acontecimientos excepcionales que vivió, sino también en la relación diaria e intensa con el Señor, que siempre lo sostuvo con su gracia. La mística no lo alejó de la realidad, al contrario, le dio la fuerza para vivir cada día por Cristo y para construir la Iglesia hasta los confines del mundo de aquel tiempo. La unión con Dios no aleja del mundo, pero nos da la fuerza para permanecer realmente en el mundo, para hacer lo que se debe hacer en el mundo. Así pues, también en nuestra vida de oración, tal vez, podemos tener momentos de particular intensidad, en los que sentimos más viva la presencia del Señor. Pero es importante la constancia, la fidelidad de la relación con Dios, sobre todo en las situaciones de aridez, de dificultad, de sufrimiento, de aparente ausencia de Dios. Solo si somos aferrados por el amor de Cristo, seremos capaces de afrontar cualquier adversidad, como San Pablo, convencidos de que todo lo podemos en aquel que nos da la fuerza. Por consiguiente, cuanto más espacio demos a la oración, tanto más veremos que nuestra vida se transformará y estará animada por la fuerza concreta del amor de Dios. Así sucedió, por ejemplo, a la Beata Madre Teresa de Calcuta, que en la contemplación de Jesús, y precisamente también en tiempos de larga aridez, encontraba la razón última y la fuerza increíble para reconocerlo en los pobres y en los abandonados, a pesar de su frágil figura. La contemplación de Cristo en nuestra vida, como ya he dicho, no nos aleja de la realidad, sino que nos hace aún más partícipes de las vicisitudes humanas, porque el Señor, atrayéndonos hacia sí en la oración, nos permite hacernos presentes y cercanos a todos los hermanos en su amor. Gracias.